Libro de Salmos, capítulo 1. Dice así las Sagradas Escrituras: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, que dice: será como árbol plantado junto a ¿qué? Junto a corrientes de agua. ¿Qué pasa? Que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué más? Y su hoja no cae. ¿Y qué pasa con todo lo que hace? Eso, y todo lo que hace prosperará. Aquí cambia todo. Verso 4: no así quienes, no así los malos, que son como ¿qué? Eso, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, ¿qué pasa? Muy bien, por lo tanto, o por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Muy bien, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Bueno, he querido titular a este sermón, a esta charla, el primer salmo de la serie, colocarle el nombre de Plantados junto al río. Dígale que está a su lado cuál es el título. Plantados. ¿Plantados dónde? Plantados junto al río. Mire, tu vida está plantada en algún lugar. Amén. Esa es una realidad con la cual tenemos que comenzar en esta mañana. Tu vida está plantada en algún lugar. En algún lugar estamos plantados. Y una de las cosas que va a hacer este sermón, esta charla, esta palabra, es ayudarnos a entender dónde realmente estamos plantados. Debemos recordar que Dios está dispuesto a bendecir a aquel que toma en serio su palabra. Amén. Eso es una realidad, ¿sí o no? Dios está dispuesto a bendecir a todo aquel que toma en serio su palabra. Y muchas veces nuestro concepto de bendición es muy corto, porque pensamos que la bendición es simplemente tener lo material. Tener un buen carro, tener una buena casa, todas esas cosas que muchas veces nos dicen que es la bendición. Pero realmente la bendición de Dios es algo que es mucho más amplio. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas veces se pueden tener muchas cosas materiales y estar muy tristes, inclusive tristes a causa de lo que hemos recibido, de lo que tenemos. Pero realmente hoy, en este salmo que he titulado Plantados junto al río, vamos a explorar eso. Cada uno de nosotros está plantado en un lugar, y debemos descubrir hoy cuál es ese lugar. Y debemos recordar también algo, y es que el mundo, la iglesia, Dios verdaderamente necesita árboles que estén bien plantados y no hojas al viento. La iglesia de Dios necesita hombres y mujeres que verdaderamente sean árboles bien plantados y no que vivan como hojas al viento. Es una de las cosas que la palabra en esta mañana nos viene a recordar. ¿Por qué es importante saber dónde estamos plantados? Porque dependiendo del lugar donde estemos plantados, así va a ser nuestro fruto. Amén. Así de sencillo y así de importante es. Dependiendo de dónde estemos plantados, así va a ser el fruto que vamos a dar. Y algo también muy importante: dependiendo de dónde estamos plantados, así va a ser nuestro destino. Amén. Entonces, qué importante es este tema del Salmo 1. Es comenzar analizando o examinando. Es Dios diciéndonos: bueno, está bien, ¿quieres leer los salmos? ¿Quieres comprender los salmos? Entonces, por favor, vamos a comenzar con algo. Lo primero es, vamos a ver entonces dónde estás plantado.
Amén. Es como que esa introducción al libro de los Salmos y dice Dios, bueno, vamos a analizar primero. ¿Dónde estás plantado tú? ¿Dónde está plantada tu vida? Y es un examen realmente para todos nosotros. Recuerde, el lugar donde te plantas determina tus frutos, pero también determina nuestro destino. Si usted se dio cuenta al leer el Salmo 1, se dará cuenta que esto es un contraste entre dos personas. ¿Cuáles son esas dos personas que contrasta el libro de Salmos? El justo es uno, ¿y cuál es el otro? El justo y el malo. Es un contraste, realmente son 6 versículos que nos plantea un contraste entre el hombre justo y el malo. Entonces, hermano, hay que reconocer algo. Hay muchas personas con una gran semilla, con un potencial tremendo. Tienen dones, talentos, capacidades maravillosas que les ha dado Dios. Y es más, son cosas que otros reconocen que ellos las tienen. Pero resulta que ha pasado el tiempo y ellos y ellas aún siguen sin fruto o sin dar el fruto que se espera de ellos o de ellas. ¿Y sabe cuál es el problema? El lugar donde decidieron plantarse. Amén. No sé si me di a entender con eso. El problema está en el lugar donde ellos decidieron plantarse. Tienen una gran semilla, tienen talentos, capacidades tremendas, pero todavía eso no está dando el fruto que debe dar, simplemente porque ellos decidieron plantarse en un lugar equivocado. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo saber dónde está plantada mi vida realmente? Dios nos plantea ese desafío desde el principio. Entonces, ¿cómo saber realmente dónde está planteada mi vida? ¿O dónde está plantada mi vida? Yo creo que es algo que todos queremos saber, ¿no? Porque quizás muchos de nosotros especulamos, creemos o pensamos que mi vida está plantada en tal lugar. Algunos de nosotros dirá, bueno, mi vida está plantada junto al río, porque el río es la palabra y yo estoy plantado en la palabra. Una de las cosas que nos va a plantear este estudio, hermanos, y que nos va a ayudar a descubrir, ya les dije que este es un contraste entre el justo y ¿quién? El malo. ¿Entre el malo y quién? Y el justo. Pero este estudio o escudriñar el Salmo 1 nos va a mostrar a personas llamadas a la justicia, a personas que deben vivir como justos, pero que realmente están viviendo como malos. Amén. Cuando escudriñemos el texto, nos va a mostrar eso. Que hay personas que están llamadas a vivir en la justicia, pero que están viviendo la vida que vive el malo. Y entonces, ¿cuál es el asunto de todo esto? Es que precisamente podamos ser árboles plantados ¿dónde? Plantados junto al río. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es maltratar a nadie con su palabra, pero Dios siempre edifica, pero también exhorta y también consuela a través de su palabra. ¿Y qué es lo que quiere Él? Precisamente bendecirnos a través de ella. Entonces, hermanos, ¿cómo saber realmente dónde está planteada mi vida? La verdad es que con esta introducción me causa curiosidad. Yo quisiera saber realmente dónde estoy plantado. ¿Usted? Amén. Bueno, entonces ya somos, creo que todos los que estamos aquí, los que queremos saber dónde estamos plantados realmente. Entonces, hermanos, ¿qué nos revela dónde estamos plantados? Nuestras acciones. El Salmo 1 muestra que nuestras acciones son las que revelan de verdad dónde estamos plantados. Si comenzamos el estudio aquí, ¿qué dice el verso 1? Acá, lo repetimos por favor. Mi hermano Isaías, que está muy feliz en estos días, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo donde, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo llama bienaventurado. ¿A quién? Entonces, hermano, primero
para saber realmente dónde estamos plantados, el Salmo nos plantea algo. Y es que debemos saber qué clase de personas somos. Si somos justos o somos como el malo. Y si nosotros estamos clasificándonos como justos, debemos entender aquí que hay cosas que el justo no hace. Escuche esto. Hay cosas que el justo no hace. No importa quién más si las haga. Amén. Eso va a mostrar dónde estamos nosotros plantados. Cuando el justo, no importa el contexto, no importa lo que le rodee, hay cosas que el justo no va a hacer. Amén. Un árbol plantado junto al río refleja la vida del justo, pero hay cosas que el justo no va a hacer, no importa quién más lo haga. Amén. Esa es una realidad. Nosotros como cristianos no tenemos problemas para identificar el consejo de los malos, ¿cierto? Nosotros no tenemos problemas para identificar el que anda en camino de pecadores, ¿cierto? Que nosotros no tenemos problemas, nosotros lo sabemos y de acuerdo a cómo actúa y cómo hace. Y tampoco tenemos problemas para identificar a aquellos que son escarnecedores. Pero ¿sabe dónde está nuestro problema? Nuestro problema es cuando precisamente nosotros, siendo llamados a ser justos y a caminar en justicia, hacemos estas cosas que son características de los malos. Amén. Ese es realmente el problema. Esa es la dificultad. Y aquí nos está planteando varias cosas. ¿Qué dificultad, hermanos, cuando una persona llamada a la justicia da malos consejos? Amén. Y usted dice, no, pero es que los cristianos no deberían dar malos consejos, pastor. Yo le digo, sí, no deberían dar malos consejos. Pero hay cristianos que dan malos consejos. Y dan malos consejos tal vez motivados por cosas que sienten en su corazón. Amén. Amén o no amén. O sea, pero son cristianos, pero no de aquí. ¿Ok? O sea, eso que quede claro. Cristianos que caminan en caminos donde van los pecadores. Y también muy terrible cuando los cristianos se sientan en esas sillas para destruir la vida de otros. Ese es el problema. Esa es la vida del malo. ¿Amén? Esa es característica del malo. Y es por eso que comienza diciendo la palabra: bienaventurado, es feliz el que no ha hecho nada de esto, porque esto no es la vida del justo. Amén. Estas acciones muestran que esa persona no está plantada junto al río. Que no está plantada junto al río. Que su raíz tal vez está plantada junto a la basura. Amén. Que sus raíces se están profundizando en la basura. Mire, hay algo que, bueno, en cuanto a esta parte de la silla de escarnecedores, no sé si ustedes recuerdan, eso se veía hace unos años. La situación de violencia del país ha ido erradicando este asunto. No sé si ustedes, cuando salían a trabajar, se encontraban una cantidad de gente en la esquina. Hombres, mujeres, muchachos, y todos estaban allí en la esquina. Muchos de ellos sin ni siquiera lavar su cara. Estaban todos allí y pendientes a todo el que pasaba. Y de todo el que pasaba hablaban. ¿Sí o no? Allá va fulanito, va a trabajar. Ay, pero el pobre y la mujer acá haciendo y deshaciendo. Ahí va la hija de fulana y va para la universidad. Oh, si tú supieras quién la trajo la otra vez. Hermano, y todo el que pasaba, de todo el que pasaba, tenían algo que decir. Esa es la silla de escarnecedores.
El problema era que se fuera uno de ellos. Porque el que se iba, a ese lo agarraban. ¿Sí o no? El que se iba, a eso lo agarraban. Hermano, y entonces ninguno se atrevía a irse. Porque no es que, entonces vámonos todos. Vámonos todos para no correr riesgo, ¿cierto? Ese sí es de escarnecedores. Hermano, y qué fácil es caer en eso. Pero eso que usted fácilmente lo identifica allá en el barrio de gente que no tiene temor de Dios, resulta que eso puede suceder también entre cristianos. Y eso realmente está dándonos una muestra de dónde estás plantado. Tú no estás llamado a vivir de esa manera. Tú no estás llamado a sentarte en una silla a escarnecer a nadie. Amén. Eso está mostrando que tu raíz está profundamente arraigada, no en el río, no cerca al río, sino realmente en basura, en cosas que contaminan. Amén. Eso es algo que te está dañando. Eso es algo que precisamente mantiene las vidas en un terreno inestable. Personas con mucho para dar, con mucho potencial, pero que precisamente cosas como esas los dañan. Cristianos que todavía se permiten ciertas cosas, se permiten ir donde van los pecadores, y que a veces, bueno, los pecadores, ellos son conscientes de que son pecadores y se esconden. Y hay cristianos que van por ese camino. Y como le dije al principio, dan malos consejos. ¿Por qué das malos consejos? Tal vez motivados por la envidia, no sé por qué tantas cosas. Este es un llamado a entender que nosotros somos personas diferentes. Personas totalmente diferentes. Que somos personas nacidas de nuevo. Amén. Somos personas que hemos nacido de nuevo. Somos personas que hemos sido justificados por la fe. Y también somos personas que hemos sido renovados por el Espíritu de Dios. Y así tenemos que vivir. Amén. De tal manera, ¿dónde estamos nosotros plantados? Nuestras acciones. Hay cosas que el justo no hará, no importa quién la haga. El justo no va a sentarse a denigrar de su hermano en la fe, así el pastor está allí con él. Lo siento mucho, pastor, pero eso que usted está diciendo no es así. Lo siento mucho, líder, lo siento mucho, fulano, lo siento mucho, fulana. No. Un mal consejo, no, lo siento mucho. No, pero aquí todo el mundo lo hace. No me interesa que todo el mundo lo haga. Yo no lo haré. Yo sé dónde estoy plantado. Amén. De eso se trata. Dice aquí, no anduvo donde consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Realmente esto está revelando, hermanos, nosotros somos llamados a la justicia, llamados a vivir plantados junto al río. Pero muchas veces, hermanos, hemos trasladado nuestra raíz del río, o hemos preferido no estar plantados junto al río, sino vivir plantados junto a un basurero de cantidades de cosas que salen del corazón y que dañan. Amén. Entonces, para saber dónde estamos plantados, primero Dios nos está mostrando que hay cosas que el justo no hará, no importa quién más lo haga. No, pero es que este hermano es muy antiguo en la iglesia y lo hace. No importa, puede ser el hermano fundador, pero no, el justo no hace eso. Y sabe que se necesita más personas que puedan reconocerse como verdaderos justos y decir no a todas estas cosas. Mire, la bendición muchas veces comienza con la separación de las cosas que nos hacen mal. Y eso realmente es algo que duele. Para florecer en Dios, tenemos que comenzar a dejar las cosas que secan nuestra alma. Amén. Realmente para florecer, si queremos florecer en Dios, tenemos que comenzar a dejar una cantidad de cosas que secan el alma. Realmente sí. Tenemos que comenzar a tomar decisiones como esas decisiones de separarnos de los que hablan mal. Amén.
Pero es que a veces nos encanta, hermano. Yo no sé qué tiene el chisme que gusta tanto. Amén. Yo no sé, eso deben venderlo como un producto así, chisme. Pero eso, hermano, eso gusta y entretiene tanto, hermano. Pero la bendición para muchos comienza con una decisión de apartarse de lo que hacen mal, de los que hablan mal, que siempre están hablando mal, hermano, porque es que siempre, casi siempre están hablando mal. Y creo que la bendición para tu vida, el comenzar a echar frutos en tu vida, en algún momento te va a exigir esa decisión de apartarte de aquel que habla mal. Porque eso va contaminando y va afectando aún tus raíces. Apartarnos, hermanos, de los resentidos, de aquellos que critican todo, que nada les parece. Hermano, qué terrible es eso. De los que menosprecian a todos, de los que nada les parece, no hay nadie que dé la talla para ellos o para ellas. Apartarte, querido hermano, querido amigo, de siempre estar hablando mal de tu familia, siempre en conflictos con alguien y siempre acompañado de alguien que vive lleno de conflictos y hablando mal de su familia. E inclusive ahí estás tú hablando mal de tu propia familia. Vas a tener que tomar una decisión, apartarte de eso, porque eso realmente lo que hace es daño. Muestra que tú no estás plantado junto al río. Tus raíces están absorbiendo contaminación y eso es lo que va a salir de ti. Amén. Entonces la bendición comienza muchas veces en apartarse de algunas de esas cosas. De estar siempre hablando mal del vecino, de la vecina. Sí, la vecina tiene sus defectos, sí, y es como es, pero y siempre vas a estar hablando de eso. Siempre hablando mal de los compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio. Tienes que apartarte de eso. Mira, la bendición tuya comienza por allí, por apartarte de todos esos que hablan tan mal. Apartarte de lugares que te dañan. Comenzar a apartarte, y ojo con esto que te voy a decir. Apartarte de cosas pecaminosas. Y habla de camino, de pecadores. Yo creo que aquí hay personas que tienen que tomar una decisión hoy. ¿Has sido inestable? Porque no has querido plantarte junto al río de Dios. Y hoy tienes que tomar una decisión de sacar tus raíces de la infidelidad. Porque te has contentado con ser infiel y lo tienes como algo que es normal. Pero tienes que sacar tus raíces de ahí, de la podredumbre de la infidelidad, y llevarla al río de la obediencia a la palabra. Aquí hay personas que hoy tienen que tomar la decisión de apartarse de esas páginas de internet que los llevan a la pornografía y a la impureza sexual. Eso muestra dónde estás plantado. Hombres y mujeres, a tomar esta decisión. Hoy aquí hay personas que tienen que tomar la decisión de apartarse de redes sociales que consumen su tiempo, que los turban, que los afectan, que están pendientes de dónde fue el uno, de dónde fue el otro, y eso los turba. ¿Dónde estás plantado? Hay cosas que el justo no hará, no importa quién la haga, no importa quién lo haga. Amén. El justo no lo hará. Amén. Es un llamado de Dios a nosotros
a tomar nuestras raíces, si nuestras raíces, como le dije hace un momento, si nuestras raíces se han plantado en la contaminación y en la podredumbre, tenemos que llevarla junto al río de la palabra. Amén. El segundo aspecto, verso 2. Verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que medita de día y de noche. El segundo aspecto es que hay cosas que el justo hace, no importa quién no lo haga. Amén. Lo primero es, hay cosas que el justo no hace, no importa quién las haga o quién sí las haga. Pero lo segundo es que hay cosas que el justo hace, no importa quién no las haga. Amén. ¿Y qué es eso? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano, meditar en la palabra de Dios refleja dónde estamos plantados. Para nosotros, para una persona plantada junto al río de Dios, la palabra es su alimento. La palabra no es algo que me deben imponer, porque aquí a nadie le imponen comer. Hermano, eso es algo que si no está, nos molestamos. Y llegas a la casa y si la esposa no ha hecho nada, ay, mijo, que estuve muy cansado en este día, que esto y que lo otro, que la ve, que esto y que lo otro, así, pero la comida. Hubieses avisado, yo hubiese traído algo. Suele ocurrir, ¿no? O sea, con otras hermanas, ¿no? Porque las de aquí siempre tienen la comida lista. Es más, no se admiten excusas. Pero la ley de Dios, la palabra del Señor, para aquel que está plantado junto al río es su alimento. No es algo que me tienen que imponer. Que ahora mandaron ahí un plan para todo el año, que se creen que uno que no tiene más tiempo que leer la Biblia. ¿Sí o no? Eso tan largo, y sobre todo esos libros de esos profetas. Eso es por otro lado, ¿no? Mire, hermano, hay cosas que el justo hace, no importa quién no la haga. Amén. No, que el hermano fulano que lleva tantos años predicando y no la lee, pero no importa, el justo lo hará, no importa quién no lo haga. ¿Por qué? Porque ese es su deleite, porque ese es su alimento. No es algo que le impongan, no es algo que hace por obligación. Amén. Él no lo hace por obligación. Él no lo hace por complacer a alguien o para que lo vean. Es algo que aunque nadie le vea, que aunque nadie se lo reconozca, Él lo va a hacer porque es su delicia, porque muestra dónde está plantado. Amén. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso no quiere decir que usted va a estar leyendo la Biblia de día y de noche, no. Hermanos, meditar en ella, en cada cosa, llevarla a la palabra, cada cosa. Esas son las cosas que el justo hará, no importa quién más no lo haga. Nosotros como seres humanos siempre somos muy interesados. Hacemos solo lo que aquellas cosas de las cuales podemos sacar una ganancia. Y tal vez la persona dirá, pero ¿qué voy a ganar yo de leer la Biblia y leer tantos capítulos y estar meditando siempre en la palabra de Dios? ¿Qué voy a ganar yo allí? Pero ¿sabe? El justo no piensa eso. El justo no anda preguntando, bueno, si tú la lees, yo la leo. Brian, pero si tú la lees, yo la leo. ¿Cuántos capítulos llevas tú? ¿Por dónde vas tú? Dirá alguien, oye, se la apostaron, oye, de la alabanza.
No se les quiere, hermano, y ya tienen ahí la Biblia. Es por cercanía y por cariño, ¿no? Pero entonces el asunto, no, pero que sea, pero es que Brian va bien atrasado. Vea ustedes. O sea, es un decir porque Brian va al día. Bueno, realmente no he revisado. Pero eso no tiene que ver con por dónde va el otro o qué hizo el otro. Eso para mí no es como un castigo, hermano, eso es un deleite. Amén. Debe ser un deleite. Que cuando cogemos a estudiar la Biblia, hermanos, nosotros tenemos sed, tenemos hambre, queremos conocer más, queremos saber más, queremos conocer más a Dios, queremos saber más de Él. Amén. Esas son las cosas que el justo hará. No importa quién más no lo haga. No importa que ya el hermano Alexis no se para aquí con la hojita a decir que él va por tal parte o que está difícil o que está... No, o sea, no importa. Oye, en la iglesia no hablan nada. Qué bueno, no han dicho nada más de lo de la hojita. Qué bien, qué bien. Wow, qué calma. Que el pastor no diga nada. Porque la verdad es que yo hace rato, es que más no sé ni siquiera dónde está mi hoja. Si tú lo miras de esa manera, eso muestra dónde estás plantado. Mira, hay cosas. Meditar en la ley de Dios es algo que el justo hará. No importa si otros toman su tiempo para invertirlo en sus pasatiempos favoritos. Y es tremendo, hermano, porque para muchos tienen una cita infaltable con el reality de moda. Tienen una cita a la cual no pueden faltar con la serie de tal lado. A mí no me gusta dar propaganda. O sea, doy propaganda ya cuando toca, ¿no? Pero es que ellos no nos pagan para esas propagandas, hermano. Y aquí. Pero tienen programado ya, y eso no puede faltar. Pero la cita con la palabra, con la meditación en el Señor, esa no es tan importante, ¿sabe? Esas son las cosas que precisamente muestran dónde están plantadas nuestras raíces. Cosas que el justo sí hará, no importa quién más no lo haga. No importa, esas son cosas que no tienen que imponerme. Son cosas que no tienen que estar realmente detrás de mí para decirme que las haga. Libro de Salmos capítulo 40 verso 8, que es realmente meditar también en la palabra. Porque a veces creemos que meditar en la palabra es solamente pensar en ellas. Cuando nosotros estamos plantados junto al río de la palabra, eso muestra que la palabra es lo que está en el centro de nuestro corazón. Salmo capítulo 40 verso 8. Este ha sido uno de los textos que siempre he recitado de memoria. Y dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El meditar en la palabra es ponerla por obra. Esto no tiene que ver tanto con lo que nosotros sintamos. Esto tiene que ver con lo que nosotros obedecemos. Amén. Esta es la realidad. Una persona plantada junto al río va a obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque hay una ley que está plantada, que está allí escrita en medio de su corazón. Amén. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios no siempre, cuando se está haciendo, resulta agradable, ni resulta, hermanos, algo que sea fácil. No. Pero sabe, después de que hemos puesto la voluntad de Dios, su palabra por encima de todo, es cuando decimos: el hacer tu voluntad me ha agradado.
Porque esto, el hacer la voluntad de Dios, va a exigir que la ley de Dios esté por encima de tus deseos. Amén. Y es que muchas veces nosotros no queremos dejar a un lado nuestros deseos. Es más, a nosotros nos gustaría un Dios que viviese, que existiese para complacer nuestros deseos, todos y cada uno de ellos. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso el justo hará la voluntad de Dios aunque otros no lo hagan. El creyente que ha decidido ser plantado junto al río va a preferir, amados hermanos, permanecer en la fe, aunque haya un hombre, una mujer que le esté tentando y que lo quiera sacar de su camino del Señor. Amén. Y no es fácil, ¿sabe por qué? Porque a veces decimos es que van pasando los años, Señor, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Y entonces, ¿cómo hago? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando te toca escoger de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a tu voluntad, y no de acuerdo a tus sentimientos. Recuerde lo que dijo Jesús. Jesús dijo: Señor, si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa. Pero Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. He ahí el salmo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabe, hermano? Nosotros no vamos a poder preferir a Dios por encima de nosotros si no está la ley de Dios bien plantada en nuestro corazón. Si nosotros no somos personas que estamos plantados realmente junto al río, porque muchas veces nuestras raíces están plantadas en nuestros deseos y en nuestros sentimientos. Que donde se cumplan nuestros deseos y nuestros sentimientos y necesidades, allí nos plantamos y no nos importa lo demás. Amén. Hay un segundo aspecto que quiero hablarte. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos en qué terreno estamos plantados? El Salmo nos plantea estas dos cosas. Una, hay cosas que el justo no hará, no importa quién más si las haga. Y lo segundo es, hay cosas que el justo sí hará, no importa quién más no las haga. Amén. El terreno donde somos plantados realmente va a determinar lo que obtenemos. Y por eso quiero, ahí en el verso 3, es lo que nos dice el verso 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? De aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira, ¿qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa supremamente feliz o realizado. Hermanos, cuando nuestra raíz está plantada junto al río, la palabra nos califica como bienaventurados, verdaderamente felices, supremamente felices o realizados. Y denota una multiplicidad de bendiciones o una intensificación. Se vuelven más intensas esas bendiciones. Eso es cuando la Biblia dice en el primer texto: bienaventurado el varón que no anduvo en estas cosas. Hermano, ser plantados junto al río es bendición para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque es que el árbol que está plantado junto al río nunca se va a secar. Amén. No importa la sequía que haya alrededor, el árbol junto al río nunca se va a secar. Sus hojas no morirán. Amén. Aunque todo alrededor muera. ¿Sabe? Una vida que se conecta con Dios será bendecida en todo aquello que es el propósito de Dios. Por eso dice: y todo lo que hace
prosperará. Amén. Y es que el fruto llegará, bueno, digámoslo de esta manera, el fruto correcto llegará en el tiempo correcto. Por eso te digo a ti, hermano, hermana, que caminas y que deseas agradar a Dios, que siempre tu elección es agradar a Dios. Mira, ten paciencia, porque es que aquí la Biblia dice que da su fruto ¿cuándo? En su tiempo. En su tiempo. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Así que no te desanimes, no desesperes, porque en el tiempo de Dios tendrás el fruto que tanto anhelas, que tanto anhelas. Mire, dice el Salmo 92, versos 12 y 13: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Hermanos, qué maravilloso es eso. Creciendo como la palmera y cada vez más alto. Pero eso es cuando estamos bien plantados junto al río de la palabra, junto al río de la obediencia. Realmente es eso. No es solo saber la palabra, es elegir lo que Dios dice por encima, inclusive, de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de lo que yo quisiera, lo que Dios quiere por encima de lo que yo quiero. Amén. Y quiero leer para ustedes un texto en Jeremías capítulo 17, verso 7, que es como si tomaran el texto el texto del verso 3 y lo trasladaran acá. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. A veces es algo tan tremendo, porque seguramente vienen tiempos y hay momentos en que se enfrenta la sequía. Pero cuando estamos plantados junto al río, aún en el tiempo de tus sequías, en tus tiempos más duros, no dejas de dar frutos. Amén. Eso es alguien plantado junto al río. Y concluye este salmo con un contraste entre dos caminos. Hay dos caminos y hay dos destinos. Y esos son los versos del 4 al 6 del Salmo 1. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sin raíces en Dios, la vida es como un tamo. Un tamo es como lo que llaman la cascarilla que tienen los frutos, ¿cierto? Sobre todo los cereales, que por eso tienen que trillarlos, y cuando los trillan, la cascarilla sale, se la lleva el viento, sale de una manera muy fácil. Hay dos caminos, hay dos personas aquí, y cada una de ellas tiene un destino. Y el destino del malo es un destino terrible. Por eso en esta mañana nosotros tenemos que definir dónde estamos planteados. ¿Dónde estamos plantados? Dios guía al justo. Dios conoce al justo. Dios conoce a aquel que hace su voluntad. Le guía, le cuida, le bendice. Así que en esta mañana realmente Dios está trayendo una palabra para nosotros, para que volvamos a estar plantados donde debemos estar. Que si nuestras raíces están plantadas en terrenos inestables, porque realmente Dios está llamando a hombres y mujeres que puedan dar frutos de bendición y no frutos que envenenen. Amén. No frutos que dañen a otros. Dios está llamando hombres y mujeres que puedan estar bien plantados y que aún sus hojas puedan ser sombra
para el mundo y que puedan ser de testimonio para las naciones. Amén. Pero para eso tenemos que estar plantados junto al río. Dios está llamando a una iglesia que pueda plantarse también allí junto al río. Y sabe, cuando la iglesia está plantada en el río de su palabra, no sé si ustedes han notado que siempre ha sido el deseo de esta iglesia, de que podamos aprender de la palabra, de que podamos ser confrontados con lo que Dios dice, más que con los conceptos de los hombres, que podamos estar confrontados por lo que dice la palabra, hermano. Y cuando una iglesia está plantada en la palabra, lo único que la va a mover, no la van a mover los vientos, lo único que va a mover a esa iglesia, hermano, es el soplo del Espíritu de Dios. Amén. Es lo único que puede mover a una iglesia, el soplo del Espíritu de Dios. Pero no la va a mover las corrientes que salen por aquí y por allá, donde la gente se mueve y va de aquí para allá. No, cuando la iglesia está plantada en el río de Dios, en el río de la palabra, en ese río que está fluyendo, lo único que la mueve es el soplo